Pues aquí estamos de nuevo y saben ustedes que cada 2 semanas tenemos el placer, el gusto de contar con la presencia de Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados, para aclarar pues, las dudas que a ustedes les puedan surgir en materia de actualidad jurídica. La semana pasada contamos con él, pero esta semana también queríamos tenerle aquí, dadas las circunstancias y cómo está de candente el tema Cataluña. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, Anabel. Gracias por invitarme una vez más a ti y a Información TV. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada hablábamos de cómo está la cuestión Cataluña, que bueno, pues está dando muchísimo que hablar en estos días. Pero hemos considerado importante hoy seguir con el tema porque ha habido novedades importantes, ¿verdad, Pedro? Sí, ha habido novedades muy significativas estos días y novedades muy significativas ayer que figuran en la prensa de hoy. La novedad más importante de la prensa de hoy es la recusación del presidente del Tribunal Constitucional que ha formulado el gobierno catalán y que ha sido rechazada. Y la otra novedad significativa es que la Unión Europea ha dicho que Cataluña no podrá formar parte de la Unión Europea de forma directa, es decir, que tendría que iniciar todos los trámites para incorporarse. Eso lleva también la salida del euro. En fin, sería un desastre económico para Cataluña si esto ocurriera así. Fíjate que la semana pasada nos preguntábamos qué ocurriría con Europa, cuál sería la respuesta de Europa, y no ha tardado absolutamente nada en llegar. Sí. 7 días exactamente ha tardado en llegar esa respuesta de Europa. Bueno, pues algo tienen claro ya los catalanes, y es que no lo van a tener fácil de cara a su ingreso en la Unión Europea. Quizá eso les eche un poco para atrás, ¿no? Una cosa curiosa es que Letonia y Lituania, cuya situación en parte se parece, porque ellos pertenecían a la Unión Soviética y es un proceso en parte similar, apoyaron a Cataluña hace unos días. El gobierno del Partido Popular se movió y han retirado ese apoyo, con lo cual en estos momentos realmente no hay ningún país en Europa que esté apoyando la independencia de Cataluña. Solamente podría ser si fuera objeto de un pacto. Un pacto quiere decir que el gobierno catalán pactara con el gobierno español un referéndum y realmente hubiera un consenso en torno a la realización de ese referéndum. En esto sí que hay un precedente muy importante con fecha ya de referéndum, que es el de Escocia. Sí. Escocia tiene fecha de referéndum el 14 de septiembre del año próximo, 2014, es decir, dentro prácticamente de un año, un poco menos de un año. Y Escocia va a decidir sobre si es independiente o no. Pero haya sido muy pacífico. Quiero decir, el gobierno del Reino Unido, David Cameron, ha aceptado la realización del referéndum, incluso él lo quería antes. Y las encuestas dicen que va a salir que no a la independencia. En Escocia el idioma es el mismo y Escocia lleva integrada en el Reino Unido desde el año 1707. Y el otro precedente que hay sobre referéndums, pero también pactados y con muy buenas formas, es el de Quebec, en Canadá, que ha celebrado ya 2 referéndums y los han perdido los 2, los independentistas. El primero por un margen más amplio, el segundo por un margen estrechísimo, 49,5 a 50,5, pero el resultado fue en contra de la independencia. Sí. Mi opinión personal es que esto debería llevarse con buenas formas y que lo ideal sería que el referéndum se celebrara, porque si no se celebra el referéndum de una forma pactada, creo que el problema se va a intensificar todavía más. Si valoramos la otra noticia del día, que está muy relacionada con esta, la noticia de hoy, de la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, tendríamos que retrotraernos un poquito en la historia. Tú recordarás que el Estatuto de Autonomía de Cataluña se pactó por Rodríguez Zapatero y por Mas. Mas entonces no era, Artur Mas no era entonces el presidente de Cataluña, era Montilla. Se pactó, hubo un referéndum en Cataluña, se aprobó el Estatuto de Autonomía y el PP lo impugnó al Tribunal Constitucional. Decisión que a mí me pareció en su momento totalmente desacertada. El Tribunal Constitucional cortó el Estatuto de Cataluña, es decir, estimó en parte la impugnación del PP, concretamente dijo que 14 artículos no eran constitucionales. Bueno, pues todo el proceso en el que estamos hoy nace de aquella sentencia del Tribunal Constitucional. El presidente Montilla, del PSOE, no de Convergencia, ese mismo día de la sentencia del Tribunal Constitucional ya dijo que era un atentado contra la soberanía del pueblo catalán, y en parte no le faltaba razón, porque claro, si Cataluña ha votado un estatuto de autonomía, si se ha llegado a un consenso entre los grandes partidos
¿Qué hacía el PP impugnando eso? Claro. El resultado, ya sé que hay mucha gente que apoyaba ese recurso, pero el resultado es lo que tenemos, porque había un pacto, pero se ha ido al victimismo. Ese victimismo no lo debemos incrementar más todavía. Una encuesta publicada ayer da la expectativa del voto al Partido Popular en Cataluña en el 1,9%. He dicho bien 1,9%, es decir, menos del 2% de los votos. Sitúa incluso a Esquerra Republicana, partido independentista totalmente, por encima de Convergencia y, por supuesto, muy por encima del PSOE, que está en el 10%. Es decir, el partido más radical es ya el dominante en Cataluña en las encuestas. Incluso las agrupaciones ciudadanas están claramente, las que han convocado, la Diada, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a una postura extrema en contra del referéndum, una postura de enfrentamiento, una postura de no, esto va contra la Constitución, ¿qué vamos a conseguir? Pues que haya todavía más deseo por parte del pueblo catalán de hacer ese referéndum. Y las encuestas dicen que el 80% quiere hacer el referéndum. ¿No sería más sensato, primero, tratar de negociar un acuerdo a nivel de modificar la Constitución? Es que partimos de la Constitución como si fuera algo sagrado. Aparte, una Constitución que ya no solamente hay que modificarla en ese sentido, sino que en muchos otros también haría falta quizá una... Es que se ve la Constitución como algo sagrado y al Tribunal Constitucional, claro, como los dioses. Y perdón, los dioses los designan los partidos. ¿Cómo lo veis eso desde el sector jurídico, Pedro? ¿Hay más colegas tuyos a favor o en contra de que haya una gran reforma de la Constitución que en muchos aspectos ha quedado obsoleta, ya está demostrado? Yo creo que eso depende muchas veces de las posiciones ideológicas de cada uno, porque también hay un sector jurídico muy en contra de las autonomías y otro muy a favor. Depende, no creo que haya un criterio unánime. Lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional los estamos considerando como si fueran dioses sabios que lo juzgan todo, lo saben todo, y bueno, son personas humanas, pero además designadas por los partidos políticos, porque la recusación que no ha prosperado hoy miércoles, bueno, noticia de ayer, publicada hoy, del presidente del Tribunal Constitucional, está muy relacionada con el tema de hoy, porque ha impugnado al presidente del Tribunal Constitucional, ha solicitado, por decirlo técnicamente, su recusación, es decir, que no pueda decidir en las causas que afectan a Cataluña, que tiene nada menos que 44 en el Tribunal Constitucional, 44 procesos, lo ha solicitado el Gobierno de Cataluña. Y ha sido desestimada la recusación. El motivo de la recusación es que resulta que este señor, el presidente del Tribunal Constitucional, era militante del Partido Popular y lo ocultó en la comisión del Congreso cuando se hicieron las preguntas para el nombramiento como presidente del Tribunal Constitucional. Fue el caso Bárcenas el que nos hizo descubrir esto, porque salió la lista de donantes y él aparecía con una cantidad mínima, no es que hubiera donado grandes cantidades al Partido Popular, no digamos otra cosa que no es, simplemente sus cuotas de militante. Claro, tiene razón el Gobierno de Cataluña en que esa persona es parcial, necesariamente va a ser parcial, es que un juez debería estar completamente fuera de la política. Dicen que los miembros del Tribunal Constitucional no tienen por qué respetar esa prohibición de pertenecer a partidos políticos y en virtud de eso se ha desestimado la recusación. Pero volvemos otra vez a argumentos jurídicos y argumentos morales. Vamos a ver, el sentido común dice que los jueces no pueden pertenecer a un partido, pero menos en un organismo como ese. Vamos a ver, si es un juez de primera instancia o un juez de lo penal, importa menos, porque va a dirigir litigios, divorcios, reclamaciones de cantidad, pero un juez que tiene que decidir entre reclamaciones entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno central, si cumple la Constitución ese estatuto de autonomía o no, lógicamente ese juez no puede pertenecer a un partido político. Y la sentencia famosa del Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, que tardó más de 4 años en ser dictada y tiene 890 páginas, una barbaridad, es otro escándalo, porque ¿por qué tardan 4 años en un tema tan importante? El Tribunal Constitucional tiene en buena parte la culpa de lo que está pasando en Cataluña. Porque, insisto, Mas y Rodríguez Zapatero habían llegado a un acuerdo ya sobre el estatuto. El estatuto se había aprobado. Entonces, ¿por qué vamos a ir en contra de ese estatuto? Pedro, antes de que continuemos, has tocado un tema espinoso y que además es siempre objeto de debate, y es
la presunta politización de las instituciones jurídicas. Quítale presunta, quítale presunta. Bueno, tú sabes que yo soy prudente, es mi naturaleza, y por eso le he puesto el presunto delante. Yeah. Pero realmente ha habido momentos clave en la historia reciente que nos han hecho dudar de la independencia de los jueces, sobre todo de la independencia de las instituciones jurídicas, algunos muy cercanos. ¿Qué opinión tienes tú sobre Pero ¿cómo van a ser independientes si los designan los políticos? Es decir, el Tribunal Constitucional lo designan los jueces, los designan el Congreso de los Diputados. Claro. Y ahora en la última reforma de Ruiz Gallardón, el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, lo va a designar íntegro el Parlamento. Sí, pero los gobiernos siguen pregonando la independencia de los jueces, pero y los si es propios que no puede haber jueces independencia. siguen haciéndolo. Tú, que has estudiado Derecho, recordarás a Montesquieu y la famosa separación de poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo, claro, poder judicial. 3 poderes independientes. ¿Dónde está la independencia en España? Vamos a ver, el poder ejecutivo, que es el rey, el máximo representante del poder ejecutivo, vamos, no, desde luego no gobierna, bueno, afortunadamente, en fin, esto es el poder ejecutivo. Luego está un gobierno que es lo mismo que el Parlamento, porque es igual, quiero decir, es el mismo partido, es lo mismo, no se ve diferencia práctica entre el gobierno y el Parlamento. Una iniciativa de ley que presenta el gobierno se aprueba por el Parlamento porque son del mismo partido. Y los jueces, por supuesto, que nos eligen, los jueces, al final, los más importantes, los que deciden litigios judiciales, los nombran los políticos, litigios judiciales que afectan a políticos, sobre todo autonomías contra el Estado. Eso los eligen los políticos. No tiene nada que ver con Estados Unidos, por ejemplo. Obama es el presidente elegido por el pueblo. Aquí no hay presidente de la República, entre otras cosas porque no somos una república, luego no puede haberlo. Y luego tenemos un parlamento en Estados Unidos que lo elige también el pueblo y actúa de contrapeso. Ahí sí que hay una diferencia, no es lo mismo. Y los jueces también los eligen los ciudadanos, con lo cual hay una diferencia radical con el sistema. Es que aquí la democracia es muy imperfecta, porque nos creemos que una democracia es ir a votar cada 4 años. No, una democracia es muchísimo más que eso. Una democracia refleja verdadera participación. Y dice, no, la democracia la acercamos al pueblo, tenemos autonomías. No es verdad, las autonomías no acercan la democracia al pueblo. Las autonomías lo que han hecho es crear más organismos, más políticos, más parlamentos, pero no hay una verdadera cercanía al ciudadano. Eso se acercaría haciendo participar al ciudadano, como en Suiza, en referéndums sobre iniciativas que afecten al ciudadano. Realmente que el ciudadano no viva la democracia como ir a poner un papelito en una urna cada 4 años. Es lo que tú comentas, hay democracia cada 4 años, pero el resto, entre medio de esos 4 y los siguientes comicios, la verdad es que no se consulta para nada al ciudadano. Y no hay una voluntad política de resolver el problema de la justicia. No. Resolver el problema de la justicia y agilizar los procesos de corrupción. Esos procesos que afectan a los políticos tendrían que tener una tramitación preferente, porque hablamos siempre de imputación, pero qué pocas veces hablamos de sentencia. ¿Cuándo habrá sentencias? ¿En años? ¿Tendremos sentencias en todos estos asuntos? Un poco también, a mí me llama la atención y me imagino que al resto de ciudadanos también, cómo nos movemos en los grises cuando hablamos de corrupción. O sea, se le llena la boca a los partidos políticos, a todos en general, de decir que van a luchar, que luchan, que no toleran la corrupción en el seno de sus partidos, pero ninguno, estando en el gobierno, se hace adelante a llevar a cabo una verdadera ley contra la corrupción. Exacto, completamente de acuerdo. O sea, ese es el tema, ninguno de los que han estado en el gobierno. Cuando están en la oposición, acusan al gobierno de que no lo hacen, y cuando están los otros, pues a la inversa, ¿no? Pero no ha habido ningún partido, y ya llevamos unos cuantos años hablando de corrupción en este país, que se haya hecho adelante y haya dicho, bueno, pues yo voy a sacar una verdadera ley anticorrupción y vamos a meter en la cárcel al político que meta la mano y que se demuestre que la ha metido, y vamos a agilizar esos procesos que no duren eternamente, sino que se juzguen rápido. Y una nueva ley tendría que ser que cualquier una político... garantía para el ciudadano que el ciudadano se merece. Claro, y cualquier que no político en este imputado momento. por corrupción, automáticamente o por cualquier motivo, automáticamente tendría que dimitir. Eso se puede aprobar por ley. Eso sería voluntad de resolver el problema. Claro. Y si luego lo absuelven, bueno, no pasa nada. Si la política tiene que ser algo transitorio, no algo permanente, ya vendrá otro. Eso sí que se podría hacer y no, desgraciadamente no se hace. No hay voluntad de hacerlo. Pues sí, imputación y además imposibilidad de volver, en caso de que se demuestre que es culpable, a la política nunca más. Nunca Exacto, más. Sí. Eso yo creo que sería un buen comienzo, ¿no? Igual para que el cumplimiento de las penas por el terrorismo, en este país. pues cumplimiento íntegro de las penas por corrupción.
Bien, pues yo creo que en un momento hemos dado aquí unas cuantas ideas que si alguien las cogiera y cayeran, si cayeran en buenas manos, pues oye, igual nos iba de otra forma. Has hablado de 3 poderes, pero sabes que hay un cuarto poder, Pedro, que es la prensa. Sí, en el cual funciona muy bien, sobre todo Información TV y el Grupo Información. Bueno, intentamos utilizar siempre ese poder para cosas buenas. Esperemos que siga siendo así. Gracias, Pedro, por haber estado aquí una semana más. Nos vemos, pues nada, dentro de una semanita en tu despacho y dentro de 2 aquí de nuevo. Gracias a ti, gracias Información TV, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues no se marchen, dejamos aquí a Pedro Beltrán, le veremos muy pronto de nuevo en Alicante hoy, pero nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con más contenidos y con más programas. Hasta ahora.